Buenas tardes, hermanos. Es un gusto, es un privilegio nuevamente estar acá. La semana pasada andaba en el sur, así que hace como aproximadamente una semana estoy acá de vuelta. Así que me recuerdo que estaba el domingo anterior al domingo pasado en el culto y de repente me llega un WhatsApp, el pastor preguntándome que me tenía considerado para la prédica de hoy. Y bueno, le dije amén, ya, porque es un privilegio, una oportunidad también, y tenía el tiempo necesario igual para prepararme para la prédica de hoy. Estamos, como decía la hermana, en la serie Servicio y Enseñanza. A mí me toca predicar del capítulo 6, espero que lo tengan abierto sus Biblias, del versículo 1 al 7. Este es una prédica puntual de una serie corta, no es como la serie anterior, porque también se había predicado anteriormente este pasaje cuando se trató en ese entonces la serie Empoderados para la Misión, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Un hermoso libro escrito por Lucas, quien era médico y compañero de misión de Pablo, quien experimentó en carne propia el crecimiento exponencial de la iglesia del primer siglo, que era empoderada por el Espíritu Santo. Ahora me toca dar la exposición en estos versículos del 1 al 7, la cual he titulado esta prédica: La predicación del Evangelio es lo primero. Y vamos a ver por qué. Dentro del contexto del capítulo 5, este contexto que vemos ahora está dentro del capítulo 5, vemos algunas cosas a considerar. Por ejemplo, vemos a Ananías y Zafira que mueren por mentir al Espíritu Santo. Luego están las escenas donde vemos que se realizan señales y milagros. Y en Hechos 5 del 17 al 42, Pedro y Juan son encarcelados y en la noche liberados por un ángel del Señor para posteriormente ser detenidos y llevados frente al consejo para ser juzgado, pero esta vez a muerte. Pero un fariseo llamado Gamaliel persuadió al consejo de no matarlos, porque si eran realmente de Dios, dijo Gamaliel, esta fue la forma de persuadirlo, como dije, pero Gamaliel llamó y persuadió al consejo de no matarlo, porque si ellos eran realmente de Dios, se podrían estar enfrentando directamente con Dios. Y es por ello que fueron liberados, pero no sin antes ser azotados, por lo que ellos salieron llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta a causa de Jesús. Y como síntesis de este pasaje, que son lo anterior, que está dentro del contexto, vemos o nos damos cuenta o aprendemos que debemos perseverar con gozo en la divulgación del Evangelio a pesar del costo personal que podamos pagar. Ahora, entrando de lleno a nuestro pasaje, a meditar, voy a llevarlo a reflexionar sobre cuál debería ser nuestra prioridad en todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, por lo cual le haré
os lo dejaré con las siguientes preguntas que pueden estar meditando mientras desarrollo esta exposición. ¿Son tus prioridades más importantes que las que nos dio Jesús? Y la otra, ¿crees que la predicación, enseñanza del Evangelio y oración son fundamentales en nuestra comunidad de fe? ¿O crees que otras cosas son prioridad o prioritarias? Lo invito a que oremos para entrar de lleno a la reflexión de hoy. Soberano Señor, que lo dicho de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios, porque yo reconozco que soy barro, frágil y débil, y que sin tu ayuda nada puedo hacer. Señor, te pido que puedas acompañarme en esta reflexión para que muchas vidas sean bendecidas y podamos comprender el servicio y la importancia, Señor, que tiene tu palabra en nuestra vida y en nuestra comunidad. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, acá no sé si fue el más apropiado gancho que voy a utilizar, pero voy a utilizar un caso que conocí o que conozco de primera fuente, y mientras preparaba el sermón me acordé de esto. Antes de ir de lleno a la meditación del pasaje, quisiera contarle un caso de un hermano conocido, el cual fue nominado al diaconado e iba a ser ungido para el servicio, ya como diácono de la iglesia. Él, después de pensarlo mucho, supe que se negó. Y todos los hermanos que lo conocían y su iglesia, escuché que dijeron: ¿pero por qué se retiró de la nominación del hermano? Y otros pensaban que le habían sacado de la nominación. Pero yo me enteré que él había pedido que lo dejaran fuera de esa nominación. Me contaron que su iglesia, que lo apoyaba, se sintió un poco triste. Y algunos hermanos decepcionados, porque ellos estaban alegres por la nominación de su hermano. Yo después, como le digo, hablé con él. Como le dije anteriormente, lo conozco, es un conocido mío, y le pregunté por qué se había bajado, o si lo habían bajado de la nominación. Él me dijo lo siguiente, que fue decisión de él por dos razones que me comentó. Una fue porque él, aunque aún no tenía en ese momento la convicción del llamado, una de las razones. La otra fue que vio a algunos hermanos solo andar por el cargo o tener un oficio en la iglesia, y no tanto por la convicción del llamado y estar consciente de la responsabilidad del llamado del Señor al servicio del ministerio. Y concluyó diciéndome que tenga cargo o no, él seguirá predicando el Evangelio, y que no andaba en la iglesia por un cargo en particular, sino por amor y convicción en su salvación, y que si Jesús nos llamó a evangelizar, Él lo hará. Ahora creo que pronto de nuevo está nominado, y esta vez creo que sí va a acceder. Yo personalmente tengo la convicción de que hay personas más sensibles en cuanto al significado de los oficios y el servicio del servicio ministerial a Dios que otras personas. Entonces, por desconocer el trasfondo, a veces podemos dar opinión y hasta murmurar de algo sin saber todos los hechos que están
consciente o estar consciente de la situación. Y eso es lo que vamos a ver y en este pasaje que vamos a evaluar. Vemos una iglesia creciendo, una iglesia desarrollándose, y vamos a ver que se presenta un problema similar. Vamos al versículo 1. Aumento de discípulos, aumento de complejidades. El 1 dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Acá vemos que la expansión del Evangelio, el aumento de los discípulos, la cual fue obra obviamente de Dios, ya que las sanidades, las señales y el que tuvieran ellos en común todos los bienes, y que en este caso Pedro y Juan fueran sacados de la cárcel y todo esto, obviamente era la obra de Dios mediante el Espíritu Santo. Pero ojo, no nos desviemos del pasaje, porque hay algo sutil ahí. No sé si lo observan ustedes. También debemos notar la sutileza del siguiente ataque del diablo, que fue el más astuto de los tres. Si tenemos en cuenta el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que Satanás atacó de tres formas a la iglesia que estaba iniciándose. Habiendo fracasado en derrotar a la iglesia por medio de la persecución o la corrupción, después lo vemos con Ananías y Zafira, a continuación intentó con la distracción. Si lograba preocupar a los apóstoles con la administración social, cosa que si bien era esencial, no era su llamado, descuidarían las responsabilidades dadas por Dios en cuanto a la oración y a la predicación, dejando así a la iglesia sin defensa alguna contra la falsa doctrina, porque descuidarían la enseñanza. Si vemos, la situación es clara. Por una parte, en aquellos días aumentó el número de los discípulos, y por otra parte, la expansión del Evangelio se vio distraída por una murmuración de los discípulos, ya que los judíos de habla griega, nos dice el texto, que eran todos aquellos que eran de fuera de Palestina o venían de fuera de Palestina, se quejaban porque sus viudas eran desatendidas, o dicho de otra forma, no tenían la misma atención o eran desiguales los tratos entre las viudas de habla aramea con las viudas de ellos. Lo más probable que la causa fuera la falta de supervisión o la administración ineficiente en la distribución. Es decir, los judíos que eran de la región de Palestina pareciera mejor tratados. Con todo, los apóstoles comprendieron que había un problema más a fondo, ya que tanto la organización de la distribución como la solución de la queja estaba amenazando ocupar su tiempo y de ese modo impedir que cumplieran el trabajo que Cristo le había confiado eficazmente, o sea, la predicación y la enseñanza.
Por eso los apóstoles toman la decisión de intervenir, como lo vemos en los versos 2, o en el verso 2. Así que los apóstoles, los 12, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Los 12 no le impusieron una solución a la iglesia, sin embargo, sino que reunieron a toda la comunidad de discípulos con el fin de compartir el problema con ellos. Eso lo vemos en el texto. No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas, le dijeron ellos. Aquí el teólogo John Stott hace una observación diciendo lo siguiente, abro comillas: no hay indicio alguno, dice, de que los apóstoles consideraran el trabajo social como inferior al trabajo pastoral o por debajo de su dignidad, o por debajo de su dignidad. Se trata enteramente de una cuestión de llamados, nos dice Stott. Ellos no están libres para ser apartados de su propia y prioritaria tarea. Comenta: lo principal, en palabras simples, lo que no quiere decir esto, es la predicación y la enseñanza del Evangelio. Dicho eso, vemos el mejor ejemplo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que los apóstoles esto lo tenían en cuenta, porque ya lo habían visto anteriormente. Y lo vemos, como ya dije, presente un caso similar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí revisemos Lucas 4, del 42 al 44. Vemos a Jesús aquí, también se ve afectado por otra situación que lo distancia de su objetivo, el cual era las buenas noticias del reino de Dios. Lucas nos dice: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Entonces, aquí podemos ver ahora, puedo pensar que los apóstoles tenían esta escena en mente y dijeron: bien, si ocurrió en el pasado, ahora no está pasando, vamos a encontrar una solución y vamos a hacerlo como lo hizo nuestro Señor. Ven a los apóstoles aplicando el criterio de su maestro. Entonces, cuando estemos en un tema parecido, recordemos la palabra de Dios y sus ejemplos. ¿Ya? Cuando nos pase algo o algo nos quiera distraer, nosotros tenemos que conocer cuál es la prioridad en nuestra vida y después obrar conforme a la palabra de Dios. Ahora vayamos a los versículos 3 al 4. Y esos versículos dicen así: hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad.
Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esa fue la solución que los apóstoles le dieron a la comunidad. Los apóstoles hacen una propuesta a la iglesia. La solución que se requería para este problema necesitaba de personas con ciertas cualidades que son establecidas de antemano, lo cual eran, el texto también nos muestra, hombres de buena reputación. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, hombres que fueran conocidos, que no tuvieran escándalos de los cuales se les pudiese reprochar, que fueran íntegros, en los cuales los apóstoles pudieran confiar. La otra cosa, ¿cuál era? Llenos del Espíritu Santo. Es decir, hombres carentes de carnalidad, para que puedan ser imparciales en el desempeño de su cargo. Recordemos que ser llenos del Espíritu Santo es presentar los frutos del Espíritu. Si alguien quiere después buscarlo, lo puede encontrar eso en Gálatas. Pablo habla sobre los frutos del Espíritu. La esencia de ser llenos del Espíritu Santo es tener en nuestro carácter la evidencia de los frutos del Espíritu, es decir, creciendo a la semejanza de Cristo, nuestro Señor. Eso es ser llenos del Espíritu. En nuestro día es fundamental hacer este énfasis, porque hay muchos grupos carismáticos que le ponen énfasis a cosas que las Escrituras no enseñan, por ninguna parte. Entonces, por eso hago este énfasis, porque hay muchas cosas que ahora estamos viendo en algunas iglesias, que verlo y conocer las Escrituras y exponernos a eso, fácilmente nos damos cuenta que es ridículo. ¿Ya? Así que lleno del Espíritu Santo es tener los frutos del Espíritu Santo, presentar un carácter semejante a Cristo, o ir creciendo en ese proceso. Luego hacen la otra observación, que es hombres de sabiduría, es decir, hombres que tuviesen conocimiento de las Escrituras y aplicaran con eficacia en su vida la enseñanza de la Escritura, y que pudiesen desempeñar su cargo con prudencia y experiencia. Con ese equipo de trabajo, los apóstoles podrían dedicarse completamente a sus dos tareas, que eran la oración y la predicación. Es importante ese énfasis que hace Lucas en este texto. Observemos que al especificar lo esencial del ministerio de los apóstoles, los 12 hacen o han agregado ahora algo que no sé si lo pueden notar: la oración a la predicación. Probablemente estén pensando en la intercesión pública y en la privada, ya que sin la oración para pedir la voluntad del Espíritu, para que el Espíritu riegue la semilla, el ministerio de la palabra tiene pocas posibilidades de prosperar. Entonces, es de tener siempre presente que la predicación, la enseñanza y la oración son prioridad en la vida de los predicadores, así como lo es a toda la congregación. Nunca olvidemos nuestra prioridad en la vida, el cual es
dar a conocer el Evangelio. En la oración nos ponemos en contacto y hablamos, pedimos socorro, agradecemos la bondad de Dios. Y en la predicación escuchamos los consejos, mandatos, y Dios por medio de su palabra nos corrige, nos fortalece y nos anima. En cuanto a la predicación, estamos todos llamados a entregar la palabra. No digo que todos tengan el llamado de domingo tras domingo estar acá exponiendo la palabra. Recordemos que también las Escrituras nos hablan sobre los dones. Hay algunos que tienen el don, la habilidad para exponer, para enseñar, y otros para servir. Y eso también lo vamos a ver claramente aquí en el pasaje, o lo estamos desglosando para darnos cuenta de eso. Pero todos estamos llamados a predicar, como dije, a nuestros grupos de familiares, de familia, de amigos, de compañeros de trabajo, de cercanos. Debemos tener presente que sin la íntima comunión con Dios, en la oración, la predicación pierde su poder, no tiene esa fortaleza que se requiere para que Dios obre a través de su palabra en las vidas de las personas. Entonces, no solamente saber teoría, sino saber y aplicarlo y pedir a Dios por medio de la oración para que cuando enseñemos esto sea eficaz, porque es la palabra de Dios. Y con esto vamos pasando a los versos 5 y 6, en donde el pasaje nos dice que la propuesta que los apóstoles hacen, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y lo presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La iglesia comprendió lo que significaba el plan de los apóstoles. Esta propuesta agradó a la asamblea. Ellos lo escucharon y dijeron, estamos de acuerdo. Y escogieron, como ya vimos o leímos, a hombres como Esteban, llenos de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y también vemos como después, un pasaje más, vemos a Esteban predicando el Evangelio, el diácono de la iglesia. Acá lo eligen, después ya empieza a desarrollar su ministerio, ya sea su ministerio de predicación, como también de servir a las mesas. Lo mismo sucede con Felipe. También pasajes posteriores, si usted lee Hechos, también lo va a ver. Por ejemplo, se da el caso de que del ministro de la reina de Candace, el que le predica el Evangelio, le pone la palabra y le aclara la película a este hombre de Etiopía, es Felipe. O sea, siempre, sea en el ministerio que nos toque en la iglesia o que estemos desarrollando, debemos seguir predicando. Aquí algunos comentaristas dicen que los 7 tienen nombres griegos. Por lo tanto, se observa que todos o la mayoría eran judíos helénicos, elegidos para satisfacer al grupo que se quejaba. Pero es más probable que se hubieran elegido algunos de ambas clases de judíos.
el único camino justo y apropiado. Y como dice Stott, fueran o no diáconos y fueran o no de habla griega, los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, con lo cual los comisionaban y autorizaban para ejercer ese ministerio. Cierre comillas. Y aquí quiero explicar un poquito algunos de los ritos que también salió en la pregunta del jueves. Así que finalmente llegamos al rito de la imposición de manos, que es un vínculo o una asociación entre personas involucradas. A veces esto tiene relación con un acto de sanación. Recordemos que Jesús, cuando sanó a algunos enfermos, recuerda que también los sanó a distancia y a otros los tocó. ¿Ya? Ahí vemos una imposición de mano, por ejemplo en Marcos 5:23, después ustedes lo revisan. También vemos otro acto de cuando los apóstoles simbólicamente transmiten el Espíritu Santo, como en Hechos 8:17, y luego vemos en 8:9-17 y en el 19:6. Y digo acá simbólicamente porque todo lo que ha nacido de nuevo para salvación, el que lo ha llevado a nacer de nuevo es la obra del Espíritu Santo. Por eso, desde la regeneración en adelante, tenemos al Espíritu Santo. Por eso expresé el término, simbólicamente se le impusieron las manos. ¿Ya? Y luego tenemos el acto de la ordenación, que también vemos la imposición de mano para un acto de servicio especial, o lo vemos en Hechos 13:3, cuando el Espíritu Santo dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para un trabajo al que los ha llamado. Y Pablo también esto habla en Timoteo, 1 de Timoteo 4:14. Entonces, es un símbolo de gracia, de una encomendación para una acción. Aquí lo vemos de esa manera, porque lo eligen y luego lo encomiendan a esta tarea y le imponen las manos. No es porque le faltaba Espíritu Santo ni cosa por el estilo, no cambiemos nuestro enfoque. Desde el momento que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, ya tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros. ¿Ya? Trabajando en nosotros. Y quien no tenga el Espíritu Santo no es hijo de Dios aún, hasta que Él venga a posar en su vida. Eso es otra de las cosas que en estos días a veces se tiene dudas. Recordemos que es un símbolo de transmisión de la gracia de Dios y es útil llevarlo a cabo, pero no lo interpretemos místicamente o darle otras connotaciones de los cuales la Biblia no dice nada, sino si no lo expresa la Escritura, cualquier cosa, aunque parezca lindo, no lo hagamos. Ni malinterpretemos las cosas sacándolo de su contexto. Aquí esta manifestación fue para encomendarlo a la tarea del diaconado, específicamente. Y finalmente, en el verso 7 vemos que la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, nos dice Lucas. Entonces, la solución que habían tomado daba sus frutos.
Los apóstoles se dedicaban exclusivamente a la oración, a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, consiguiendo con esto que el Evangelio llegue a todos y llegue bien, y que entiendan lo urgente de saber esta buena noticia del Señor Jesucristo. Y muchos seguidores se adjuntaban a la fe. Esto era un extraordinario triunfo de la gracia, aunque sabemos que para Dios nada es extraordinario, a pesar de que pudieran haber grandes conversiones por medio de una persona, aún esa persona, como dice las Escrituras, es un siervo inútil. Aún somos siervos inútiles. Por su gracia, por su bondad, por su misericordia es que podemos pararnos, llevar el Evangelio, comunicar el Evangelio, por la gracia de Dios. La palabra y conversión llegó hasta muchos o hasta el clan de los sacerdotes, lo cual con esto nos quiere mostrar Lucas que todos necesitaban escuchar el Evangelio de Jesucristo y que todos se reconcilian por medio de Cristo con Dios. Y esto tiene relevancia, ya que los sacerdotes provenían de una orgullosa casta sacerdotal que estaban pagadas, y también ellos tenían intereses materiales y financieros que estaban vinculados con esa labor, desde el punto de vista religioso, que es totalmente opuesto al Evangelio, la cual el Evangelio, dije opuesto al Evangelio porque el Evangelio pone énfasis en la salvación espiritual y que esta conversión viene a repercutir en cada área de la vida del creyente, dando sus frutos para la gloria de Dios. ¿Ya? Pero tampoco malinterpretemos de los que están en el servicio, no tengan, porque también la Escritura habla el pan cotidiano. ¿Ya? Para ir terminando, ¿qué aprendemos o qué podemos aprender de este pasaje? Primero, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero lo primero que podemos ver aquí es que este incidente, o en este incidente se ilustra un principio fundamental que es de suma importancia para la iglesia de hoy. Es que Dios llama a todo su pueblo al ministerio y llama a personas para diferentes ministerios, y que los llamados a la oración y al ministerio de la palabra no deben permitir de ninguna manera que se los distraiga de sus prioridades, el cual es comunicar la palabra, enseñar la palabra, orar conforme a la palabra. Segundo, en nuestra vida también tenemos necesidades que debemos solucionar, pero ellos no nos deben nublar la vista y ser de piedra de tropiezo en el crecimiento de nuestra fe. Tercero, el llamado es a orar intensamente ante cualquier situación, ya sea personal o de iglesia y de corazón, y continuar con el legado de los apóstoles, que es entregar la palabra a quienes la necesitan. Tenemos ministerios en nuestra iglesia que nos pueden ayudar en algunas necesidades prácticas. Tenemos hermanos en la oración para que estén orando por nosotros. Y tenemos muchas cosas en las cuales podemos trabajar.
Y esto nuestro Señor nos llama, ¿ya? Pero no descuidemos, vuelvo a repetir, lo esencial, lo primero. Recuerde que comencé diciendo y titulé este mensaje, la predicación de la palabra es lo primero, lo otro es añadido. El servicio social es una añadidura. Primero debemos comprender la doctrina, de luego aplicar la doctrina. El servicio social viene después de haber comprendido por qué yo tengo que ser generoso con mis hermanos, con el necesitado y con toda la comunidad. Pero primero tengo que ver mi necesidad espiritual, que sea satisfecha. Luego, las necesidades materiales. Esa es la forma correcta que nos muestra la Escritura. No cambiemos los roles. Y si hacemos esto, nuestro Señor va a bendecir, y mucho. Cuando lo primero sea lo primero, que es predicar, enseñar y orar, Dios por medio de su palabra, así como en el pasado, pero hoy también va a añadir a la iglesia a todos los que han de ser salvos. Y no va a ser de otra manera. Va a ser conforme Él lo está mostrando. Lo aprendemos, lo aplicamos y a veces podemos pensar, es que eso es muy simple o eso es anticuado. Pero si es la palabra de Dios, debemos obedecer a Dios y a su palabra, porque por medio de eso, todos aquellos que están muertos en delitos y pecados van a venir a una nueva vida espiritual solamente por la palabra de Dios, no por argumentos mundanos. Así que si esta es la forma, llevemos a cabo la forma que Dios nos pone y nos enseña hoy y por medio de su Escritura. La prioridad es la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza y orar. Y termino con la misma pregunta que comencé, para que lo meditemos durante la semana. ¿Son tus prioridades más importantes que las que nos dio Jesús? ¿Crees que la predicación, enseñanza del Evangelio y oración son fundamentales en nuestra comunidad de fe? ¿O crees que otras cosas son prioritarias? Oremos. Gracias, Señor, porque es importante entender lo fundamental que es tu palabra en el servicio y en la enseñanza. No podemos aplicar bien lo que conocemos mal, reza un dicho popular, Señor. Y eso también es aplicable en nuestra vida espiritual. Primero es lo prioritario, que es llevar el Evangelio, comunicar el Evangelio. Luego, entenderlo y aplicarlo sirviendo a nuestros hermanos y a toda la comunidad. Pero primero comprendiendo bien el Evangelio. Señor, que este sea nuestro querer, nuestro sentir y nuestro vivir en el día a día. Y que en esta iglesia, Señor, podamos tener claro que la prioridad que tenemos es predicar, enseñar y orar, para que muchos puedan ser adjuntados a esta congregación y muchos más te alabemos, te bendigamos y estemos cada vez más en comunión contigo. Señor, enséñanos que a pesar de las situaciones, de las dificultades, ya sean sutiles o directas, aprendamos también a orar, a encomendarnos a ti, a pedir tu dirección
y nuevamente a descansar en tu palabra. Gracias. Amén.